parte de acá porque ya son las 9:10. Y quiero saber si hay preguntas de esta clase como tal, acerca de la inhibición, de las enzimas alostéricas. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bien, entonces yo voy a hacer las preguntitas. Veamos. Vamos a ver. Vamos a preguntar a Roxana Betsaida. A ver, Roxana, ¿estás por ahí? Buenos días, licenciado. Buenos días, Roxana. Una pregunta, Roxana. ¿Cuál es la característica esencial de la inhibición competitiva? ¿Qué me puedes decir tú de la inhibición competitiva? Creo que aquí es donde el sustrato, sí, creo que el sustrato es que pelea por el sitio activo con, ajá, algo así lo entendí, o no sé si es al revés, que el, lo otro es lo que compite con el sustrato por el sitio activo. ¿Quién compite con el sustrato? Creo que es el producto. Es el inhibidor. Recuerda que aquí tenemos una inhibición. El producto aquí prácticamente estamos alterando la forma en que se forma el producto, o sea, estamos alterando el camino en que se forma el producto porque estamos inhibiendo la enzima. Sí, estamos inhibiendo la enzima. Entonces, en este caso, quien compite con el sustrato es el inhibidor. Entonces, el inhibidor va a tener una conformación estructural muy similar a la del sustrato y por lo tanto va a tener una conformación adecuada para llegar al sitio activo. Entonces, en este caso, es un tipo de inhibición reversible. Esto se puede solucionar. Es algo de una forma reversible. Quiere decir que el inhibidor se puede desunir, se puede separar de la enzima. Esto es muy importante, entender que el inhibidor se une a la enzima vacía. Entonces esto está alterando la oportunidad de que el sustrato pueda llegar. Es por eso que cuando nosotros vemos esto, vamos a ver que la KM, esta KM que se vuelve una KM aparente porque está en presencia de un inhibidor, aumenta. Recordemos que esto es el gráfico de Lineweaver-Burke y veamos cómo al aumentar la concentración de inhibidor, vemos un aumento de la KM. ¿Por qué vemos un aumento de la KM? Puesto que está compitiendo con el sustrato y si nosotros decimos que estamos incrementando la KM, estamos afectando la afinidad como tal. Sí, estamos afectando la afinidad. Que mucho ojo con eso. Algo diferente, por ejemplo, en la inhibición a competitiva, porque en la inhibición a competitiva no se une la enzima al inhibidor. Lo que hace es unirse al complejo enzima-sustrato. Y por lo tanto, en este caso, cuando se une al complejo enzima-sustrato, el inhibidor, que en este caso es un inhibidor a competitivo, no va a afectar la fijación del sustrato a la enzima. ¿Sí? No la va a afectar. No la va a afectar. Y al no afectarla, lo que va a suceder es que, si bien es cierto, va a comprometer la formación del producto, ¿sí? Va a comprometer la formación del producto. Esto nos va a disminuir la velocidad máxima como tal de reacción. En teoría, lo que está haciendo es, hasta cierto punto, estabilizando el complejo enzima-sustrato. Y como hasta cierto punto lo estabiliza, ya que se ha unido el inhibidor al complejo enzima-sustrato, se puede ver una disminución de la KM aparente. En teoría, es lo prácticamente, hipotéticamente o aparentemente, hablando en este caso, lo que estamos haciendo es aumentar la afinidad. Pero prácticamente eso se está generando porque el inhibidor se está uniendo ya al complejo enzima-sustrato y está estabilizando la unión del complejo enzima-sustrato. Entonces, mucho ojo con esto. ¿En qué otro caso podemos caer? En la inhibición mixta. En la inhibición mixta es muy importante tener en cuenta que se va a unir a un sitio distinto del sustrato, muy importante,
y se va a unir no solo a la enzima, sino que también se va a unir al complejo enzima-sustrato. ¿Sí? Y esto lo podemos ver acá. El inhibidor no solo se va a unir a la enzima, no solo se puede unir a la enzima, sino que también se puede unir al complejo enzima-sustrato. Y al unirse al complejo enzima-sustrato o a la enzima, la manera en que nos va a afectar la KM va a depender si se une o a la enzima o al complejo enzima-sustrato. Va a depender. Porque recordemos que si se unía a la enzima, veíamos un aumento de la KM. Pero si se unía el complejo enzima-sustrato, veíamos una disminución de la KM. Entonces, en este caso, como es algo mixto, ¿sí?, va a depender si se une a la enzima o al complejo enzima-sustrato, si aumenta o disminuye la KM, la constante de Michaelis. Pero algo que sí sucede en concreto es que hay una disminución de la velocidad máxima, puesto que estamos obviamente alterando la capacidad de reacción de la formación de producto. Y por lo tanto lo que estamos haciendo es disminuyendo la velocidad máxima probable. No sé si hay dudas de la inhibición. Pregunta. ¿Todo queda claro? Dime, María. Con esto de la inhibición, deberíamos quedarnos primero con los tipos, ¿verdad? Y segundo, ¿con qué deberíamos quedarnos? Sería lo que los le parámetros. pasa a la KM. Ajá. Sí, los parámetros cinéticos, ¿cuáles se alteran? La KM y la velocidad máxima. Correcto. Con esas cositas son las que deberíamos quedarnos de esto. Sí, deben de quedarse, por ejemplo, deben de quedarse con a quién se une, si a la enzima o al complejo enzima-sustrato. Deben de quedarse si es reversible o irreversible, ¿sí? El caso, porque tenemos casos de irreversibles, es el que les mencionaba en clases, en donde se une de una manera muy estable, ya sea covalente o no covalente, o puede haber una destrucción de un grupo funcional. Esto es algo irreversible. Pero en este caso, la de la inhibición, en este caso, la es reversible. Entonces tienen que quedarse claros cuáles son reversibles, porque hay irreversibles, ¿sí?, como lo vimos en la clase. Entonces tienen que quedarse con a qué se une, cómo se une, ¿sí? A qué se une y cómo se une es, por ejemplo, ¿cómo se une? ¿Se une a un sitio diferente donde se une el sustrato? ¿Sí? No. ¿Se une a la enzima? ¿Se une al complejo enzima-sustrato? ¿O se une solo a la enzima? ¿O se une a ambos? ¿A dónde se fija? Bueno, se fija en un sitio diferente. Se fija en un sitio diferente al del sustrato. Pero, por ejemplo, en la inhibición competitiva, no. Se une al sitio activo de la enzima, entonces se une a un sitio, al mismo sitio en donde el sustrato se une. Entonces va a competir. Por eso se llama competitivo. Y además, ¿cuáles son los parámetros cinéticos que alteran? La KM o la velocidad máxima, que son en estos casos los parámetros cinéticos importantes que se ven alterados por la inhibición. Esas son las cositas que hay que tocar, más que nada, de la inhibición. Bien. Ajá, dime, Alcides. Disculpe, solo quería preguntar si me pudiera explicar de nuevo lo de cómo afecta en la competición, ya sea competitiva o la mixta, a la KM, ¿por qué aumenta? Perfecto. Vaya, por ejemplo, en el caso, vamos a poner otra vez la diapo. Vaya, por ejemplo, en este caso, ¿por qué la KM aparente aumenta en la inhibición competitiva? Bueno, vaya, para empezar, primero tenemos que entender de que se une al sitio activo, ¿sí? Se une al sitio activo. Y como se une al sitio activo, va a estar compitiendo con el sustrato, ¿sí? Va a estar compitiendo con el sustrato. Entonces, en la inhibición competitiva, como el inhibidor va a competir con el sustrato, ¿sí?, a pesar de que la velocidad máxima se mantenga igual, ¿qué es lo que pasa? Hay una competencia entre el inhibidor y el sustrato. Y entonces, en este caso, como se une a la enzima solita, el inhibidor va a bloquear
como tal el sitio activo y entonces el sustrato no se va a poder unir. ¿Qué pasa? Vamos a necesitar más sustrato, se necesita más sustrato como tal para poder desplazar al inhibidor y poder llegar a una velocidad como tal, que es la mitad de la velocidad máxima, que en este caso tenemos la km. ¿Sí? En este caso tenemos la km. Entonces, necesitamos más sustrato para desplazar al inhibidor, porque esto es reversible y es una de las formas de solución, aumentar la concentración de sustrato para desplazar al inhibidor y poder llegar a una velocidad máxima como tal, que es la mitad de la velocidad máxima, que es aquí donde tenemos la km. Es por eso que aquí tenemos un aumento de la km, porque estamos compitiendo por el sitio activo. Entonces necesitamos más sustrato para poder competir con el inhibidor, y al necesitar más sustrato se está afectando esta afinidad del sitio activo por el sustrato. ¿Queda claro con la inhibición competitiva? Sí, muchas gracias. Y la mixta también. Vaya, por ejemplo, la mixta, mucho ojo, porque tenemos la competitiva. La competitiva, en la competitiva, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué podemos pensar? ¿Por qué disminuye? ¿Por qué disminuye la KM? Ah, bueno, ¿qué está pasando en la KM? ¿Qué está pasando en esta competitiva? El inhibidor no solo ¿a qué se está uniendo? No se está uniendo la enzima, se está uniendo al complejo enzima-sustrato. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que se estabiliza el complejo enzima-sustrato. Al estabilizarse el complejo enzima-sustrato, porque el inhibidor se está uniendo al complejo enzima-sustrato, lo que hace es que el sustrato no se puede liberar. Y como el sustrato no se puede liberar, ¿sí? Lo que sucede es que hay una mayor afinidad aparente. En términos prácticos, la enzima parece tener más afinidad por el sustrato, porque hay más concentración de enzima-sustrato, porque prácticamente está estabilizado. Entonces, si hay más concentración de enzima-sustrato, hay más posibilidades de llegar a la velocidad máxima, que es llegamos a lo de la km. Pero esto es aparentemente, porque se estabiliza el complejo enzima-sustrato y ya está unido el sustrato a la enzima. Porque recordémonos que en la inhibición competitiva, el inhibidor competitivo no afecta la fijación del sustrato. No afecta la fijación. Y es más, estabiliza el complejo enzima-sustrato. Y al estabilizar el complejo enzima-sustrato, en teoría, hipotéticamente, aparentemente, la enzima está estabilizada con el sustrato y aparentemente este tiene más afinidad porque hay más complejo enzima-sustrato como tal, a pesar de que esté inhibido. Es por eso que ¿en dónde se ve la acción de la inhibición? En la velocidad máxima. A pesar de que tengamos una disminución de la km y la afinidad se nos esté aumentando, vemos disminuida la velocidad máxima porque el inhibidor está afectando la formación del producto. Entonces se está afectando la posibilidad de generar las reacciones. En la mixta tenemos una mezcla de ambos, tanto de la que se une al complejo enzima-sustrato como el que se une a la enzima. Entonces, dependiendo si se une a la enzima o dependiendo si se une al complejo enzima-sustrato, así vamos a tener si aumenta o disminuye la km. Entonces, espero que haya quedado claro. No sé si quedan dudas respecto a eso. Muchas gracias. Excelente. Perfecto. Muy bien. Entonces, siguiendo con lo de la clase, recordemos la regulación, ¿no? Recordemos que se pueden dar regulaciones a nivel de la producción de enzimas o de la degradación, ¿sí? De la síntesis de enzimas o de la degradación. Recordemos esto, recordemos que son procesos genéticos y hay enzimas que son regulables, en donde dependiendo si se inducen o se reprimen, la concentración de esta puede ser inducida, la formación de esta puede ser inducida o puede ser reprimida. Recordemos que también hay enzimas constitutivas, en el caso en el cual tenemos la misma concentración siempre, y que hay un control de la degradación para todas aquellas que ya estén comprometidas y ya no puedan generar su efecto enzimático adecuado, ¿sí?
Entonces, mucho ojo con eso. Pero que es más fácil, con el lapso del tiempo, esto es algo más a largo plazo. Es mucho más rápido atacar vamos a decirlo, o alterar la eficiencia catalítica intrínseca. Es aquí en donde tenemos, por ejemplo, las enzimas alostéricas, ¿sí? En este caso, recordemos que las enzimas alostéricas, lo importante de ellas es que tienen un sitio alostérico, ¿sí? Es algo muy importante de esto. Tienen un sitio alostérico y este sitio alostérico es donde se une un modulador. Y este modulador, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que genere un cambio conformacional. Y si hay un cambio conformacional, lo que va a generar es un cambio en sus propiedades catalíticas. ¿Sí? Hay un cambio en sus propiedades catalíticas. Es muy importante que sepan que son multiméricas, van a tener muchos sitios, van a tener varios sitios activos y que el comportamiento del factor de la concentración de sustrato es diferente al de Michaelis-Menten. Tienen un efecto similar a lo que estudiaban con lo de la hemoglobina, ¿sí? En el caso en específico en el cual tengan ustedes lo que hablábamos en la clase, y para los que dieron la parte final de la clase en el videíto, para los que veían la parte de la regulación homotrópica, que es en el caso en donde el mismo sustrato es el mismo modulador, ¿sí? Entonces, prácticamente aquí tenemos que este sitio alostérico es, en este caso, el sitio activo, porque el propio sustrato es el propio modulador. Entonces, recordemos que las enzimas alostéricas lo que van a estar haciendo es que van a estar cambiando sus propiedades catalíticas dependiendo cómo se les una un modulador con los cambios conformacionales. Esto se genera por el cooperativismo que hay entre ellas. El ejemplo de esto era la unidad reguladora y la unidad catalítica que teníamos en esta imagen, y la unión de un modulador positivo a la unidad reguladora generaba un cambio conformacional en la unidad catalítica. Y esto generaba que se generara un complejo activo como tal, un complejo enzima sustrato activo, algo que no era factible cuando el modulador no estaba unido a la unidad reguladora. Entonces, es la gracia del cooperativismo, ¿no? Esa ayuda entre unidades, ¿sí? Esa ayuda entre unidades. Otros casos en donde teníamos la modificación era la modificación por modificación covalente, que esto es algo reversible. Y aquí teníamos en estos casos, en esta regulación por modificación covalente, casos curiosos como la fosforilación, la más común, la acetilación, la metilación, y muy importante la situación de decir, bueno, estas enzimas están reguladas, ¿por qué? Por una unión o una ruptura covalente de un grupo químico. En este caso yo les comentaba en la clase de que aquí se veían los residuos de aminoácidos, que eran los residuos diana, en donde iban a llegar esos grupos químicos que se iban a estar uniendo. Entonces, estas enzimas que estaban reguladas por modificación covalente iban a estarse alternando entre una forma más activa y una forma menos activa, dependiendo cómo estuvieran unidos. O sea, dependiendo el cambio de la unión, de la modificación covalente que tuviesen. El cambio más común, yo les comentaba que era la fosforilación, ¿sí? Y muy importante, que la fosforilación y las otras modificaciones, por decir algo, las otras modificaciones covalentes son llevadas a cabo por otra enzima. En el caso, por ejemplo, de la fosforilación, si ya están estudiando para ya un poquito acerca de las clases que se vienen, por ejemplo, la clase de glucólisis, se toparán con las quinasas, ¿sí? Se toparán con las quinasas. Entonces, la fosforilación, al ser de las más comunes, nos tenemos que acordar de que son efectuadas por unas enzimas llamadas quinasas, y la desfosforilación por unas enzimas llamadas fosfatasas. Entonces, tenemos que quitarnos la idea de que la fosforilación siempre activa puede generar un estado menos activo. Esto va a depender de las características de la enzima como tal. Y entonces esto es muy importante porque, por ejemplo, en este caso con la glucógeno fosforilasa, cuando estaba fosforilada tenía un estado de actividad alto. Pero, por ejemplo, otro caso como la glucógeno sintasa,
cuando estaba fosforilada tenía un estado de actividad bajo. Entonces, es muy importante que nos acordemos de que van a estar variando, van a estar alternando entre sus formas menos activas y más activas, dependiendo de la modificación covalente que se les genere. En este caso estábamos hablando de la más común, que es la fosforilación, ¿sí? ¿Dudas sobre esto? ¿Dudas sobre esta situación? Esta situación es bastante teórica, ¿sí? Pero pregunto si hay dudas. De ese cuadrito, deberíamos de tratar de memorizarlo, por así decirlo. Principalmente no. Lo que tenemos que acordarnos es que no todas las enzimas van a estar más activas cuando estén fosforiladas. Este cuadro prácticamente lo que busca decirnos es, miren, hay enzimas que tienen un estado de actividad bajo a pesar de que estén fosforiladas. Otras tienen un estado de actividad alto a pesar de que estén fosforiladas, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, la glucógena fosforilasa se estaba fosforilando gracias a ese residuo de serina que tiene, ese grupo hidroxilo que tiene por ahí, que lo pueden ver por acá. Entonces, cuando se fosforila, él tiene un estado de actividad alto, ¿sí? Él tiene un estado de actividad alto. Pero hay otras enzimas en las cuales tenemos casos en donde tenemos un estado de actividad bajo. Entonces, es muy importante el recordarnos o el decirnos, de decir, bueno, aquí vamos a estar alternando. No necesariamente vamos a tener siempre un estado de actividad alto cuando se fosforila y no necesariamente vamos a tener un estado de actividad bajo. Esto va a depender de la enzima, ¿sí? Entonces, mucho ojo con eso. Pero no es aprendernos todas, porque todavía no estamos en la etapa de aprendernos todas estas enzimas, ¿no? Es de ver cómo se altera la actividad catalítica. El ejemplo, el cuadrito lo que nos determina es cómo se altera la actividad catalítica, cuando está fosforilado o cuando está desfosforilado. ¿Alguna otra duda? Porque si no, pasaríamos a los simógenos. Y yo le quiero preguntar vamos a preguntarle a alguien. Vamos a preguntarle a Melissa Fabiola. Melissa, ¿estarás por ahí? No, quizás no está. Bueno, le hago la pregunta a cualquiera. ¿Cuál es la característica esencial de los simógenos respecto a su actividad? Necesitan hidrolizarse ligeramente antes de volverse activos. Oh, ok. Necesitan una proteólisis parcial para activarse. Quiere decir que ellos se secretan como un precursor enzimático inactivo, ¿sí? Se secretan como un precursor enzimático inactivo. ¿Por qué pasa esto? Bueno, esto prácticamente es un mecanismo de seguridad como tal. Esto como tal es un mecanismo de seguridad porque no probablemente, es lo que sucede. Si estos se sintetizaran de manera activa, ¿sí? De manera activa, estos lo que pasaría es que degradarían el órgano en donde se encuentran, ¿sí? En donde se encuentran. Esto lo que nos va a generar es la situación que vamos a tener un mecanismo de seguridad y vamos a sintetizar de forma inactiva y hasta en el momento en que se necesite se van a activar. Por lo tanto, necesitan un cambio bioquímico y es por lo tanto que tenemos una regulación por modificación covalente que es irreversible. Entonces, en este caso tenemos ejemplos como por ejemplo, en este caso tenemos los simógenos gástricos y pancreáticos, pero no son los únicos. Porque, por ejemplo, tenemos el fibrinógeno, la proinsulina, el tripsinógeno. En este caso, de los simógenos gástricos y pancreáticos, tenemos el tripsinógeno, que ya la enzima activa es tripsina, o por ejemplo, el quimotripsinógeno, que pasa a quimotripsina cuando ya está activa. Y yo les traía el ejemplo de las proteólisis parciales, ¿no? Esas proteólisis parciales, esos cortes en específicos, en donde se van a estar dando estas modificaciones como tal, un cambio bioquímico
aquí pasa de proquimiotripsina hasta el final al llegar a la alfa-quimiotripsina, que es la activa, y vean cómo hay cambios conformacionales en donde existen rupturas, hay rupturas proteolíticas. ¿Para qué? Para que haya un cambio bioquímico para que se pueda conformar un centro activo que pueda generar la catálisis, ¿sí? Que pueda generar la catálisis. Esto es con respecto a las proenzimas, ¿sí? Es lo importante. Y lo final de la clase, que eran las isoenzimas, lo importante de ellas, lo importante y lo relevante de ellas es que en este caso vamos a tener que catalizan la misma reacción, pero, ¿qué es lo importante? Que tienen diferentes propiedades físico-químicas, propiedades bioquímicas, tienen diferentes. Y por lo tanto, ¿por qué pasa esto? Porque están en diferentes tejidos. Catalizan la misma reacción, pero están en diferentes tejidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al encontrarse en diferentes tejidos, el uso de las enzimas muchas veces es para el diagnóstico clínico. ¿Por qué? Porque se ocupa para el diagnóstico clínico, porque muchas veces la respuesta, en clases les explicaba que era la electroforesis, la respuesta que hay muchas veces en estos procedimientos electroforéticos, en donde se puede ver la presencia de estos en mayor cantidad, es porque hay patologías, ¿sí? Muchas veces estas enzimas están elevadas en concentración cuando existen patologías. Y esto muchas veces está relacionado con patologías en donde se puede determinar exactamente qué órgano en específico se está dañando, porque se conoce la enzima como tal, ¿sí? Se conoce la enzima como tal y se conoce el tejido como tal en donde está. Entonces, eso es más que nada el uso de las isoenzimas o lo importante de las isoenzimas, ¿sí? De lo otro, de esto de acá, por favor, recuérdense, por favor, del hecho de que hay otras enzimas que generan la modificación covalente. El de las más comunes, la fosforilación, por favor, recuérdense. Recuérdense los aminoácidos diana que pueden haber en algunos, como por ejemplo en la metilación o la fosforilación. O por ejemplo, recuérdense el nombre de las enzimas, ¿no? Por ejemplo, las cinasas. Recuérdense que las cinasas son las que catalizan esta transferencia, ¿no? Esta transferencia de grupo fosfato, ¿sí? Entonces, esto más que nada en esta clase es bastante teórica. No sé si hay dudas. Por favor, pregunten. Si no, pues ha sido un placer haber estado con ustedes. Dime, Roxana. Yo tengo una pregunta, bueno, si podías explicar sobre la inhibición irreversible. Ah, sí, claro. Mira, la inhibición irreversible prácticamente lo que nos dice la terminología es que no se puede revertir. No se puede revertir. ¿Sí? No se puede revertir. ¿Qué pasa esto? ¿Por qué se generan esto? ¿Cuál es la diferencia de esto? Bueno, la diferencia de esto está en que, para empezar, se pueden formar enlaces covalentes que son muy estables, ¿sí? Esto se diferencia porque prácticamente la enzima queda inactivada por completo y permanentemente. No hay una manera de revertirlo. No hay una manera de revertirlo. Como les decía, se forma un enlace covalente que es muy estable, o probablemente no es algo covalente, sino que es algo muy estable, es una fuerza muy estable que se está generando, o un enlace covalente como tal, o la destrucción de un grupo funcional. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, fíjense que cuando por lo general se generan estas inhibiciones irreversibles, lo que hace es que se genera un enlace covalente con una parte de la enzima en específico, y esto hace que se pierda la actividad. Los patrones cinéticos, ¿cómo se alteran? Es cierto, no los vimos en clases, pero por lo general la KM no suelen cambiar. La KM no suele cambiar, y lo que disminuye prácticamente es la velocidad máxima, en donde existe una disminución. ¿Por qué existe una disminución? Por los mismos casos en donde vimos anteriormente la disminución de la velocidad máxima. Hay menos enzima para que se pueda catalizar la reacción
de sustrato a producto, ¿sí? Entonces, en este caso, es algo, lo irreversible pareciera que es un poco similar a la no competitiva, pero aquí lo que pasa es que no podemos quitar el inhibidor. No podemos quitar el inhibidor y a pesar de que quitásemos el inhibidor, la enzima queda completamente sin su actividad enzimática porque se han formado enlaces que han modificado como tal la enzima. Entonces, esto es prácticamente lo irreversible. Es un poco corto, Roxana, pero prácticamente es, se forma un enlace covalente o se forma otro tipo de enlace que sea muy fuerte con residuos del sitio activo. Eso es uno. Lo segundo, no se puede revertir. ¿Sí? No se puede revertir. La enzima no puede recuperarse a pesar de que nosotros quitemos el inhibidor. ¿Sí? Las partes de las enzimas quedan inactivadas. ¿Sí? Entonces, como tal, el sitio activo no va a poder reaccionar con las concentraciones de sustrato. ¿Sí? La velocidad máxima disminuye y no hay posibilidad de recuperación a pesar de que nosotros quitemos el inhibidor. Esto es prácticamente la inhibición irreversible en pocas palabras, Roxana. Gracias, licenciado. Hombre, placer. Bueno, si no hay más preguntas, para mí ha sido un placer haber estado con ustedes. Espero que todo les salga muy bien en el parcial. Estudien mucho. Cualquier cosa, pregunten, ¿verdad? Si no tienen más preguntas, pues lo voy a dejar con la última clase. Dime, Génesis. Solo para ver si anoté bien lo que le explicaba la compañera en la antigua clase, donde era el punto B, que la KM es igual a la concentración de sustrato y tenemos la mitad de velocidad máxima. Solo eso. Sí. Ahorita. La Solo quería saber si KM. así es. La KM es igual a la concentración de sustrato y tenemos la mitad de la velocidad máxima. Correcto. La KM está en unidades de concentración de sustrato, ¿sí? Está en unidades de concentración de sustrato y es exactamente la mitad de la velocidad máxima. Aquí lo tenemos. Gracias, pues sí está bien. Excelente. Dime, Stephanie. Buenos días, licenciado. Fíjese una duda nomás. En la asesoría del día de ayer, la licenciada Rosa mencionó de que no nos iban a permitir calculadora. Entonces no nos vendrían ejercicios así tan numéricos, ¿verdad? Bueno, eso, lo numérico, ahí, miren, les voy a mentir porque yo no he visto el parcial, no lo he visualizado. Pero son ejercicios que no van a pasar más allá de que tal vez una multiplicación, una suma, algo que ustedes pueden hacer, ¿verdad? Pero no van hasta donde yo sé, no van a ocupar calculadora. Así que, pero las indicaciones son las indicaciones que da la licenciada Rosa. Ahí créanme que más que nada deberían de comunicarse con ella. Y si ella les comunica que no van a ocupar calculadora, háganse la idea de que no van a venir cálculos así, wow, extremos, ¿no? Ok, gracias, licenciado. Excelente. Veo dos manos levantadas. ¿Quién va primero? Creo que Génesis ha levantado la mano y María también. Yo tenía duda con respecto al primer objetivo de esta clase, porque dice comprender que la regulación de la velocidad de reacción de las enzimas es esencial para que el organismo coordine los diversos procesos metabólicos. Pero en lo que me quiero enfocar es sobre la regulación de la velocidad. Regresaríamos ahí a lo que es lo de la velocidad máxima y la KM, ¿verdad? Sí, claro, correcto. Lo que pasa es que, a ver, quiero ver esa clase, quiero ver si lo tengo por acá. Campus, conferencias, enzimas 2, aquí está. En donde tú dices, aquí está, en la 3 creo que es, quiero ver. Sí, que es de la 3. De la 3, ¿verdad? Sí. Dice comprender que la regulación de la velocidad de reacción de las enzimas es esencial para que el organismo coordine. Sí, ¿qué es lo que pasa? Dice acá,
Comprender que la regulación de la velocidad de reacción de las enzimas es esencial para que el organismo coordine diversos procesos metabólicos. Recuérdate tú que nosotros aquí estamos regulando, o sea, esto está relacionado con la cinética enzimática. Pero en la cinética enzimática nosotros vimos factores que afectaban la velocidad de reacción, factores que se pueden relacionar luego con la regulación enzimática, porque luego la regulación enzimática es como una regulación ya mediada, ¿sí? Es como una regulación ya mediada. No nos hemos centrado prácticamente a ver cómo se altera vamos a decirlo, gráficamente no hemos visto cómo es que la velocidad se altera de esta manera cuando lo vemos de modificación covalente, pero sí sabemos que hay un cambio en la velocidad de reacción. Sí hay un cambio en la velocidad de reacción. Entonces, tenemos que acordarnos de que si nosotros modificamos la actividad de la enzima, vamos a modificar la velocidad de reacción. Porque recordemos que si la enzima lo que está buscando es disminuir la energía de activación y acelerar como tal la velocidad de reacción, si nosotros disminuimos su actividad o nosotros disminuimos su concentración, ¿qué es lo que vamos a hacer? Prácticamente lo que vamos a hacer es disminuir esta velocidad de reacción. ¿Cómo entendimos que se disminuía la velocidad de reacción? Con los factores que vimos en la clase de cinética enzimática. Ok, listo. Gracias. Excelente, excelente. Y creo que Génesis tenía una pregunta también. No, se quedó ahí. Vale, perfecto. Perfecto. Bueno, ha sido un placer entonces haber estado con ustedes. Cuídense un montón. Les voy a avisar. Vamos a ver, creo que viene una tercera clase. Es la clase, quiero ver. Es la clase número 9 de estructura de las membranas plasmáticas. Ahorita les comunico, quédense por acá pendientes y no se muevan de donde están.
Buenos días a todos. Buenos días. A mí me toca hacer el repaso de la clase de membrana plasmática y lípidos de membrana. Eso vamos a hacer ahorita. Solo déjenme compartirles la pantalla. Vamos a ver. Vamos a ver. Acá está, miren, vela. ¿Logran ver la presentación? Sí. Vale. Vamos a ver, solo que no está en modo presentación. Bueno, pero creo que se alcanza a ver, es que no logro ponerla en modo presentación. Vamos a ver si me deja pasar. Vaya, ahí donde ¿están viendo el inicio de la clase o no están viendo el inicio de la clase, donde dice estructura de las membranas biológicas? Sí. Sí están viéndolo, vaya, perfecto, entonces sí se logra ver. Bien, entonces les voy a dar un repaso general de este tema, y si al final hay preguntas, pues con gusto se las contesto. Bueno, para empezar, vamos a decir que las membranas biológicas, para explicar su estructura, actualmente se acepta el modelo llamado de Singer y Nicholson, ¿sí? El modelo de Singer y Nicholson. Ese es el modelo que actualmente está aceptado y se estableció en 1972. Entonces, en ese modelo se dice que las membranas biológicas están formadas por varios componentes. ¿Qué dice el modelo de Singer y Nicholson? Que las membranas están formadas por una bicapa lipídica, que está formada por lípidos que tienen una característica especial, y es que son anfipáticos, es decir, que tienen una parte polar que está orientada hacia la superficie interna y externa de la membrana, y tienen una parte no polar, hidrofóbica, que está hacia el centro. Entonces, el modelo dice que las membranas son una bicapa lipídica de lípidos anfipáticos y que está acompañada de una gran cantidad de proteínas que pueden estarla atravesando o que pueden estar simplemente asociadas a la bicapa. Entonces, esa mezcla de bicapa lipídica con proteínas es lo que establece este modelo. Entonces, ¿qué componentes vamos a tener dentro de una bicapa? Dentro de una membrana, perdón. Dentro de una membrana vamos a tener los lípidos, que son estos que están formando la bicapa, las proteínas, que están en color naranja, y vamos a tener carbohidratos, pero esos van a estar ubicados únicamente en la parte externa de la membrana plasmática, es decir, esa membrana que recubre la célula. Y los carbohidratos los vamos a encontrar unidos, ya sea a proteínas, como esa que ustedes pueden ver ahí atrás, que dice glucoproteína, formando glucoproteínas, o los podemos encontrar unidos a lípidos formando glucolípidos, es decir, que los carbohidratos tienen dos características dentro de las membranas biológicas. Uno, que no se encuentran ellos por sí mismos aislados, siempre van a estar en conjunto con proteínas o con lípidos formando glucoproteínas o glucolípidos. La otra característica es que únicamente estarán orientados hacia la parte externa de la célula. Eso es porque esos carbohidratos están teniendo una función de recepción de señales del exterior hacia el interior de la célula. Entonces, esos son los tres componentes de la membrana: lípidos, proteínas y carbohidratos. Cuando la membrana
Como pueden ver en esta siguiente diapositiva, a ver si la pongo en modo presentación, si la ven. No. Bien, cuando la membrana biológica está recubriendo a la célula, delimitándola en un compartimiento interno y externo, en un citosol y en un medio externo, la membrana se llama membrana plasmática. Sin embargo, dentro de las membranas biológicas no existe solo la membrana plasmática, sino que también van a encontrar membranas en los organelos que están al interior. Hay una membrana nuclear, hay una membrana doble en la mitocondria, y todos los organelos que pueden ver dentro de la célula están constituidos por una membrana biológica que presenta las características que Singer y Nicholson describen de estar formadas por la bicapa de lípidos combinadas con proteínas. Entonces van a ver que las membranas biológicas se llaman membrana plasmática si es la que está delimitando la célula, y membranas celulares o membranas biológicas en el interior, en los organelos, permitiendo hacer una compartamentalización de los organelos y de las funciones celulares que ocurren en cada organelo. Bien, entonces vamos a describir cada uno de los componentes de la membrana. Vamos a empezar por la parte lipídica. La parte lipídica, van a ver ustedes que está compuesta por lípidos anfipáticos. En su gran mayoría, esos lípidos son fosfolípidos, así se conocen en general, aunque después les voy a detallar la clasificación de estos. Van a ver ustedes acá a la estructura de los fosfolípidos. Siempre los ponen con la siguiente característica: una cabeza, que es la parte polar, y dos colas, que es la parte hidrofóbica, y que corresponden a dos ácidos grasos que se unen a la parte polar. Entonces, siempre un fosfolípido tendrá una parte polar o cabeza polar y dos colas hidrofóbicas que corresponden a ácidos grasos unidos a su estructura, y esos ácidos grasos pueden ser saturados cuando se representan así, con esta línea quebrada, pero que está de manera vertical. Y esta otra línea quebrada la pueden ver que tiene un codo que hace una especie de muesca que hace una separación más grande. Entonces, esos son ácidos grasos insaturados. Entonces, dentro de los fosfolípidos de membrana se encontrarán ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados dentro de las estructuras de la membrana. Y pueden ver como todas las cabezas polares de los fosfolípidos se orientan hacia los extremos de la bicapa y las colas hidrofóbicas de los ácidos grasos se orientan al interior. Hoy vamos a estudiar cómo se clasifican esos lípidos de membrana. Los fosfolípidos los podemos encontrar de diferentes maneras. Bien. Acá pueden ver ustedes que los fosfolípidos los podemos encontrar como, se me activó ahí un lápiz, los pueden encontrar como glicerofosfolípidos o fosfoglicéridos, que es esa primera categoría que ustedes tienen ahí, y están los esfingolípidos. Esos dos en general son los principales tipos de fosfolípidos. Se llaman fosfolípidos porque en su estructura van a notar ustedes que hay un grupo fosfato que está participando en su estructura química. Entonces acá pueden ver ustedes a los fosfolípidos que se dividen en glicerofosfolípidos o fosfoglicéridos y esfingolípidos. Luego tenemos otro tipo de lípidos que no tienen grupo fosfato, pero sí tienen carbohidratos añadidos. A eso se le llama glucolípidos. Entonces, esas categorías son las que vamos a ir estudiando ahorita una a una. Vamos a estudiar primero a los fosfolípidos, especialmente a los glicerofosfolípidos o fosfoglicéridos. Bien, ahí pueden ver la estructura de un fosfoglicérido o un glicerofosfolípido, que también se le puede llamar fosfoacilgliceroles. ¿Qué característica tienen estos? Ahí pueden ver ustedes cómo se llaman fosfoglicéridos. El glicérido viene de que contienen un alcohol llamado glicerol, que aquí lo pueden ver representado con color naranja. El glicerol es un alcohol
biológico de 3 carbonos que sirve como base estructural para muchas otras moléculas biológicas. Entonces, dentro de los fosfolípidos tenemos como esqueleto al glicerol, que es un alcohol de 3 carbonos. A ese alcohol se le llama carbono 1, este que ven representado en la parte más abajo, carbono 2, el que está en medio, y el carbono 3 es donde va a estar unido el grupo fosfato y un alcohol. Entonces, ¿cómo es la estructura de un fosfoglicérido? Tenemos al glicerol y en el carbono 1 y en el carbono 2 estarán unidos a través de un enlace éster 2 ácidos grasos que pueden ser iguales o pueden ser distintos entre sí. Y en el carbono 3 estará unido por un enlace fosfodiéster un grupo fosfato y luego al grupo fosfato se le ancla otro alcohol, que es un alcohol de la cabeza polar. Entonces tenemos glicerol, 2 ácidos grasos anclados en el carbono 1 y en el carbono 2, y luego tenemos en el carbono 3 un fosfato y un alcohol. Entonces, ¿cómo se nombran estos fosfoglicéridos o glicerofosfolípidos ya específicamente? Ellos son una familia bastante grande, son los mayoritarios dentro de la bicapa lipídica y pueden ver ustedes ahí a los diferentes tipos de fosfoglicéridos presentes en las membranas. Van a ver en rosa el glicerol, que es el alcohol de 3 carbonos. En el carbono 1 y en el carbono 2 van a estar anclados los ácidos grasos. Y en el carbono 3 está el grupo fosfato y el alcohol correspondiente a la cabeza polar. En este caso, el alcohol se llama etanolamina. Por lo tanto, el fosfolípido se llama fosfatidil etanolamina. Ese es el nombre completo de este tipo de fosfolípido. Toda esta familia se llama fosfatidil. Solo cambia el nombre del alcohol que tienen unidos. Acá pueden ver al glicerol, al fosfato y a la colina. En este caso se llamaría fosfatidilcolina. Tanto la fosfatidiletonolamina como la fosfatidilcolina tienen nombres propios. La fosfatidiletonolamina también se le conoce como cefalina y a la fosfatidilcolina se le conoce como lecitina, que son nombres propios que se le asignaron en la antigüedad y que siguen vigentes. Pueden ver otro fosfoglicérido con el glicerol, los 2 ácidos grasos, el grupo fosfato y la serina. Se llamaría, por lo tanto, fosfatidilserina. Y acá pueden ver, por último, al fosfatidilinositol, que en este caso, el alcohol es un alcohol que tiene una base cíclica, es un carbohidrato, ¿sí? que se cicla y forma el inositol. Por lo tanto, se llama fosfatidilinositol y este participa mucho en procesos de comunicación y de transducción de las señales en la célula. Bien, vamos a seguir avanzando. Luego tenemos el otro tipo de fosfolípidos. Estos que les acabo de mencionar son los fosfoglicéridos. Hoy vamos a ver a los esfingolípidos. Los esfingolípidos tienen una estructura un poco distinta. Vamos a ver. Sí, ya cambié de diapositiva. Bien, los fosfoesfingolípidos tienen una estructura distinta. Los fosfoglicéridos tenían como base al glicerol. En este caso, los fosfoesfingolípidos se llaman así porque tienen como base un alcohol que se llama esfingosina. Es un alcohol de cadena larga que tiene un grupo amino en uno de sus carbonos, por lo que se le llama aminoalcohol. Entonces van a ver ustedes que esta es la base sobre la que se construyen los fosfoesfingolípidos. Van a ver a la esfingosina aquí dibujada en color verde. Y en el carbono 2 van a ver unido por un enlace amida al nitrógeno y luego a un ácido graso. Por lo tanto, tendrá siempre 2 colas, la cadena larga del alcohol, que es la esfingosina, y un ácido graso unido a su estructura. Cuando tenemos a la esfingosina unido a un ácido graso, se forma algo que se llama ceramida. Y la ceramida es la base sobre la que se asientan este tipo de fosfolípidos. Está la esfingosina más un ácido graso formando una ceramida, y esa es la parte no polar que va a estar ahí representada como 2 colas. Y luego podemos ver que en el primer carbono, por enlace éster, se une un grupo fosfato y la colina.
Así se estructura los fosfoesfingolípidos, de los cuales la principal es la esfingomielina, que está presente de forma muy abundante en las vainas de mielina de los axones, que forman parte de los nervios y del sistema nervioso central. Entonces, esto es otro tipo de fosfolípido. Hoy vamos a ver el tercer tipo de lípido de membrana, que son los glucolípidos. Dentro de los glucolípidos hay una subclasificación. Tenemos como base para todos los glucolípidos una ceramida, que es la esfingosina con un ácido graso. La ceramida es la base sobre la que se asientan todos los glucolípidos. Cuando ese glucolípido tiene la ceramida más un monosacárido, tenemos que se forma un cerebrósido. Cuando tenemos la ceramida y a esa ceramida se le une un oligosacárido, es decir, varias unidades de carbohidratos unidas entre sí, se le llama gangliósido si dentro de ese oligosacárido está presente un carbohidrato específico llamado ácido siálico, que es un carbohidrato de 9 carbonos. Entonces, si el oligosacárido tiene ácido siálico, se llama gangliósido. Si no tiene ese ácido siálico, solo es un oligosacárido, se le llama globósido. Eso es la subclasificación de los glucolípidos, y a nivel fisiológico estos glucolípidos son importantes porque van a estar formando parte de los grupos sanguíneos. Es decir, que aquí les muestro en la siguiente imagen a los grupos sanguíneos en la clasificación del tipo de sangre A, B y O. El A, el B y el O son una especie de glucolípidos que contienen ahí un oligosacárido en su estructura, y cada oligosacárido en cada tipo de sangre va a tener una estructura distinta, y eso es lo que va a diferenciar un grupo sanguíneo de otro. Bien, entonces esto es en general los fosfolípidos y los glucolípidos. Luego vamos a hablar sobre el otro tipo de lípido presente en la membrana. El otro tipo de lípido que está presente en la membrana es el colesterol. Ahí pueden ver una estructura de una bicapa y la molécula de colesterol se ubica en medio de los fosfolípidos. El colesterol como estructura contiene 4 anillos fusionados que forman el ciclopentano perhidrofenantreno y una cadena hidrocarbonada en un extremo, una cadena alifática. En el carbono 3 tiene un OH que le da una parte polar. Por lo tanto, esta parte que tiene el OH unido al carbono 3 del primer anillo, del anillo A del colesterol, es el que se encuentra orientado hacia la superficie de la bicapa lipídica, y el resto de la estructura, que es no polar, estará hacia la parte interna de los fosfolípidos y de la bicapa. Entonces van a ver que dentro de la bicapa estarán una diferente combinación de fosfolípidos y están unidas también en medio moléculas de colesterol. El colesterol tiene que ver con la fluidez que presenta la bicapa lipídica. Entonces, ese es el componente lipídico de la membrana. Hoy vamos a pasar al componente proteico de la membrana, que lo podemos ver en la siguiente diapositiva. Vamos a ver. Acá pueden ver al componente proteico. Dentro del componente proteico hay diferentes tipos de proteínas que van a estar involucradas. Están las proteínas integrales, que son aquellas que están adentro de la bicapa, en contacto directo, inmersas en la bicapa. ¿Sí? Esas son las proteínas integrales. Dentro de esta, por ejemplo, que ven en el centro, que es más pequeña, está anclada sobre la mitad de la bicapa, pero por estar adentro de la bicapa se considera integral, y estas que atraviesan la bicapa también son integrales, solo que a las que atraviesan toda la bicapa se les llama politópicas, y a las que atraviesan solo una hoja de la bicapa se les llama monotópicas. ¿Sí?
Aparte de las proteínas integrales que están embebidas en la membrana de la bicapa lipídica, tenemos proteínas periféricas que van a estar unidas a lípidos o a otras proteínas de manera no covalente por interacciones débiles. Y vamos a tener en esta imagen de abajo, donde ven una bicapa con unas proteínas color verde, pueden ver ustedes que la proteína está unida a la bicapa por ese hilito azul que representa un enlace covalente con lípidos de membrana. Entonces, esa se le llama proteínas ancladas a lípidos. Entonces, dentro del componente proteico tenemos proteínas integrales que pueden ser monotópicas o politópicas, proteínas periféricas unidas de manera no covalente, ya sea al componente lipídico o al componente proteico, y también proteínas ancladas a lípidos que están unidas de forma covalente a la bicapa. Ese es el componente. Entonces ahora vamos a ver para qué sirve cada una de ellas o funciones generales de cada una de ellas. Pueden ver ustedes primero las proteínas integrales de membrana. Las proteínas integrales de membrana pueden ser sencillas y tener una sola hélice en la membrana, o puede ser de que tengan varias hélices atravesando la membrana. Pudieron ver ustedes como los receptores serpentina, por ejemplo, contienen 7 hélices que están atravesando la membrana y son proteínas integrales de membrana mucho más complejas. Generalmente las proteínas integrales, cuando son politópicas y atraviesan toda la membrana, van a tener un dominio externo o extracelular, un dominio transmembrana que está formado por la proteína, y dentro de la proteína habrán muchos aminoácidos hidrofóbicos porque están en contacto con los lípidos de membrana en un ambiente hidrofóbico, y tendrán un dominio intracelular, y cada parte de esas va a funcionar, va a tener una función distinta, es un dominio distinto de la proteína. Se pueden ver acá en la figura celeste que en la parte superior está el dominio externo, que está unido a carbohidratos, por lo tanto sería una glucoproteína, y si tiene esos carbohidratos añadidos a la superficie, generalmente funcionarán como receptores que van a ponerse en contacto con diferentes ligandos para generar cascadas de señalización. Puede ser también que estén funcionando como canales iónicos, permitiendo el flujo o el transporte, o como canales simplemente transportando solutos de un lado de la membrana al otro lado de la membrana. Esas son las proteínas integrales politópicas. Hoy vamos a ver el siguiente, que son las proteínas periféricas. Las proteínas periféricas, como les decía, están ancladas de forma no covalente y pueden estar unidas a lípidos en forma no covalente o unidas a otras proteínas de forma no covalente. ¿Sí? Muchas de ellas tienen la capacidad de separarse de la membrana y ejercer una función en un sitio alejado de la membrana. ¿Sí? Cuando las proteínas periféricas tienen la capacidad de separarse de la membrana para ir a ejercer su función en un punto distal, en un punto diferente a la membrana, se les llama proteínas anfitrópicas. Hay muchas proteínas de la señalización celular que tienen esa característica, que se desprenden de la membrana para poder ir a activar otras proteínas o otras enzimas, y a esas se les llama anfitrópicas, cuando tienen la posibilidad de separarse de la membrana y tienen una unión reversible, que se separan pero también pueden volverse a unir. Esas son las proteínas periféricas. Otras pueden tener la función de sostén y están amarradas a otros elementos del citoesqueleto, permitiendo la cohesión y la adecuada forma de la célula. Bien, continuando con el componente proteico, pues ahí pueden ver por último las proteínas ancladas a lípidos. Dentro de las proteínas ancladas de lípidos, su característica es que la interacción va a ser de forma covalente a la membrana. Van a estar unidas de forma no covalente y por lo general están fijas porque no se pueden separar, generando procesos estructurales y de sostén también en la célula. Bien, continuando, vamos a hablar ya de ciertas características y propiedades de la membrana. A
ver, propiedades de la membrana. Dentro de las propiedades que tiene la membrana es que las membranas biológicas presentan flexibilidad y fluidez. Eso significa, bueno, les voy a ir mostrando diapositiva por diapositiva para que puedan ver las diferentes funciones. Pueden tener permeabilidad selectiva, pueden tener capacidad de autorreparación o autosellado y presentan estructura dinámica y asimétrica. Vamos a empezar con la permeabilidad selectiva. La permeabilidad selectiva significa que las membranas biológicas a través de su bicapa lipídica van a tener una selectividad para dejar pasar a ciertos compuestos que por su naturaleza química pueden atravesar automáticamente la membrana, o van a negar el paso a otros compuestos que por la naturaleza química no es posible que atraviesen directamente la bicapa. Es decir, que los fosfolípidos y presentes en la membrana van a tener una permeabilidad selectiva porque dejan pasar a ciertos compuestos y a otros no. Ejemplo de compuestos que sí pueden pasar la membrana y lo hacen a través de un mecanismo llamado difusión pasiva. El oxígeno, el nitrógeno, puede ser moléculas pequeñas como el agua, como el etanol, que son moléculas polares pero pequeñas, que van a poder atravesar. Compuestos hidrofóbicos, por su naturaleza química, también pueden ingresar por difusión pasiva a la membrana. Pero hay compuestos como los polares, como la glucosa, o las moléculas cargadas como el sodio, o los iones, cationes, aniones, no van a poder atravesar la membrana por su permeabilidad selectiva y por lo tanto van a necesitar de proteínas de membrana integrales politópicas que sirvan como transportadores de membrana, generando difusión facilitada o transporte activo dependiendo de la naturaleza de cómo mueven, si requieren o no requieren energía para transportar los solutos. Ahora, esa es una de las primeras propiedades y de las más importantes porque eso regula el contenido que hay en cada espacio de la célula, tanto en el intra como el extracelular. Otra de las propiedades que tenemos es la flexibilidad. La membrana es sumamente flexible y tiene la capacidad, gracias a los fosfolípidos y sus colas de ácidos grasos, de deformarse. Como pueden ver ahí, la membrana está curvada y tienen la capacidad de deformarse, curvarse, y los fosfolípidos no sufren daño gracias a ese fenómeno de flexibilidad, y eso le permite a las células tener otras funciones. La flexibilidad, junto con la fluidez, que la vamos a ver en un momento, van a tener la capacidad de permitir que la célula se deforme, por ejemplo, para la división celular. Pueden ver que la membrana crea un surco llamado anillo contráctil para poder separar en la mitosis o en la meiosis a dos células hijas. Pueden ver a un leucocito en la figura central que se está deformando en su estructura para atravesar a través de los poros que forman las células endoteliales para pasar de la sangre, del tejido vascular, hacia los otros tejidos, haciendo un fenómeno llamado diapédesis para participar en fenómenos inflamatorios y de respuesta inmune. Entonces, como pueden ver, el leucocito deforma completamente la membrana para poder pasar de un lugar a otro. Y esa capacidad de deformarse la tiene la bicapa lipídica y su flexibilidad correspondiente. También la flexibilidad le permite emitir prolongaciones a la membrana, generando pseudópodos o flagelos, como en el caso de los espermatozoides, que utilizan los flagelos, que son móviles y muy flexibles para poder avanzar. Entonces, esa es la flexibilidad. Ya vimos permeabilidad selectiva, ya vimos flexibilidad. A continuación, vamos a recordar lo que es la fluidez. La fluidez es la consistencia que tiene la membrana, que la describen como un gel entre semilíquido y semisólido. Es la consistencia que tiene la membrana y está regulada por la cantidad de colesterol, por un lado, que está presente en la membrana. Entre mayor cantidad de colesterol haya, habrá menos oportunidad para que las colas de fosfolípidos se muevan. Entonces, cuando hay mayor cantidad de colesterol, hay menor flexibilidad de la membrana. Y eso va a ser variable de célula a célula. Entonces, el colesterol es uno de los reguladores de la fluidez, pero también la temperatura va a permitir realizar
o regular el fenómeno de fluidez. Vamos a ver la relación entre fluidez y temperatura. Entonces pueden ver ustedes que aquí está una membrana. Entonces la membrana puede estar en un estado líquido ordenado cuando está en las temperaturas fisiológicas o ligeramente menores a la temperatura fisiológica, es decir, alrededor de los 37 grados, las membranas van a tener ese estado líquido ordenado. Pero ¿qué pasa cuando aumenta la temperatura? La bicapa lipídica se desordena y crea un estado líquido desordenado, ¿sí? Aumentando la fluidez, y eso puede afectar la permeabilidad, por ejemplo. Por eso es necesario mantener una temperatura fisiológica adecuada para que las membranas estén en estado líquido ordenado con una fluidez intermedia. Bien, continuamos con la siguiente propiedad, que es la capacidad de autosellado. La capacidad de autosellado es aquel fenómeno por el cual, si la membrana por cualquier razón se llega a abrir, llega a perder la continuidad, inmediatamente los fosfolípidos buscan cohesionarse por interacciones hidrofóbicas y siempre van a estar selladas. No va a permitir que se escape ningún contenido de la célula al exterior. Y eso permite, por ejemplo, fenómenos biológicos importantes como la endocitosis y la exocitosis, donde pueden ver que la membrana se curva por su flexibilidad, pero a la vez se desprende, generando como que un pedazo de membrana se pierda para formar una vesícula y ayudar al ingreso de un componente que debe ingresar a la célula. Y inmediatamente sucede la endocitosis, los fosfolípidos tienden a volverse a sellar, manteniendo la bicapa lipídica íntegra. Lo mismo pasa con la exocitosis. Se generan vesículas al interior de la célula, esas vesículas se fusionan, abren la membrana original, se posicionan en medio de ella, se fusionan y los fosfolípidos tienden a volver a sellarse y a cohesionarse, manteniendo la integridad de la bicapa. A eso se le llama capacidad de autosellado. Y luego tenemos de que la membrana es una estructura asimétrica. De naturaleza, las membranas biológicas son asimétricas. Eso significa que el componente de fosfolípidos es distinto en la capa superior de la bicapa que en la capa inferior de la bicapa. Hay diferentes tipos de fosfolípidos. Por ejemplo, en la cara exterior vamos a tener a la fosfatidilcolina, a la esfingomielina y a los glucolípidos con sus respectivos carbohidratos que sirven para captar señales. En la hoja interior estará la fosfatidilserina, el fosfatidilinositol, la fosfatidiletolamina, que son específicos de la cara interna de la membrana, y se debe mantener un orden específico de esos fosfolípidos de forma asimétrica. Si uno de estos fosfolípidos que pertenece a la cara interna pasa por error a la cara de la superficie, eso puede ser una señal que está dando la célula para activar ciertos procesos biológicos como la apoptosis. ¿Sí? Entonces, por eso es necesario que estos fosfolípidos que pertenecen a la cara interna se mantengan ahí. Si uno de estos cambia de cara, la célula reconoce de que esa es una señal para activar el proceso de muerte celular programada, por ejemplo. Por eso es necesario que estén de forma asimétrica y de manera controlada en un lugar específico. También tenemos que las proteínas son diferentes en su lado externo como en su lado interno. Hay diferente contenido proteico y diferentes elementos y diferentes dominios con diferentes funciones. Entonces, la membrana por eso es totalmente asimétrica. Y también es una estructura dinámica. Es asimétrica y dinámica, por lo tanto, se va a requerir de que al ser dinámica, que muchos fosfolípidos tengan la capacidad de moverse por sí mismos. Vamos a ver fosfolípidos que tienen la capacidad de hacer movimientos de rotación, movimientos de flexión de sus colas, es decir, que pueden abrir y cerrar sus colas para acomodar la flexibilidad. Pueden hacer movimiento o difusión lateral pasando a diferentes partes de la misma bicapa, del mismo lado de la bicapa, pero también existe un movimiento llamado flip-flop, que es que un fosfolípido que por error está en la cara que no le corresponde, puede pasar a su lugar correspondiente, es decir, que va a pasar de la parte superior a inferior de la bicapa o viceversa.
a ese movimiento del cambio de bicapa de un fosfolípido se le llama flip-flop. Entonces, ¿qué pasa con estos movimientos? La rotación, la flexión y la difusión lateral son movimientos que ocurren de manera espontánea, es decir, que se pueden hacer sin necesidad de una enzima que les provea la energía o el movimiento. En el caso del movimiento de flip-flop, es un movimiento que de manera natural no ocurre. Por lo tanto, van a existir un conjunto de enzimas que permiten realizar el movimiento de flip-flop de los fosfolípidos de una capa hacia la otra. Entonces pueden ver ustedes una se llaman bien, entendemos muy bien ahora sí, es que el internet de la universidad no es muy garantizado. Me he conectado a mis datos, espero que mis datos funcionen. Bien, estamos acá, les estaba contando del movimiento de flip-flop. Las enzimas que hacen ese trabajo de flip-flop, de pasar un fosfolípido de la parte superior a la parte inferior o viceversa, unas se llaman flipasas, otras flopasas y otras escramblasas. Las flipasas y las flopasas son enzimas que tienen como característica que usan ATP, necesitan energía directa del ATP para poder hacer el movimiento. Las flipasas pasan los fosfolípidos de la cara externa hacia la cara interna. Las flopasas de la cara interna hacia la cara externa. Y las escramblasas hacen un intercambio de un fosfolípido por otro, es decir, que tienen la capacidad de hacer el movimiento de dos fosfolípidos a la vez, uno hacia la cara interna y otro hacia la cara externa. Las escramblasas, como enzimas, no requieren ATP, pero sí requieren de iones calcio que les permitan realizar ese movimiento de fosfolípidos simultáneo de una cara a otra. Entonces, eso ayuda al dinamismo y al movimiento de los fosfolípidos de membrana y ayuda a mantener estables y en su lugar correcto a cada uno de los fosfolípidos de membrana. Ya para terminar vamos a hablar sobre las funciones. Estas son propiedades que les acabo de mencionar. Hoy vamos a ver las diferentes funciones. Bien, quiero ver. Dentro de las funciones, como les había mencionado al inicio, permiten definir los límites externos de la célula, generando y protegiendo a la célula. Esa es la membrana plasmática. También se permiten hacer compartimentalización, es decir, que permiten crear diferentes compartimientos llamados organelos para que los procesos biológicos ocurran cada uno en un organelo distinto según la necesidad de la célula. Otras funciones de la membrana: regular el tráfico de moléculas del interior al exterior. Gracias a su permeabilidad selectiva, la célula decide qué entra y qué no entra, y solo entra lo que es necesario y sale lo que es necesario. Por lo tanto, las membranas regulan el tráfico de moléculas del interior al exterior y del exterior al interior para que haya equilibrio en el contenido celular. También tenemos que otras funciones, son estas últimas que le voy a mencionar, que son funciones especializadas de las membranas, que
dentro de las características de las funciones, de la membrana, está participar en elementos de señalización celular. Ya tuvieron ustedes la clase de señalización celular y pueden ver ustedes como muchos elementos que participan dentro de las cascadas de la señalización, como por ejemplo el receptor y proteínas G o proteínas heterotriméricas, G-monoméricas y otro tipo de proteínas, van a ser proteínas ya sea politópicas, monotópicas o periféricas de membrana, permitiendo la recepción de señales y generando cascadas de cambios intracelulares que terminan con funciones, con activar o inhibir funciones específicas de enzimas o de proteínas al interior de la célula. Entonces, una de las funciones especializadas de la membrana es contener los elementos necesarios para iniciar la cascada de señalización celular. Y por último, faltan dos funciones, no por último, todavía no. Vamos a ver que gracias a la membrana, y eso es específicamente a la membrana mitocondrial interna, que la mitocondria es un organelo que contiene dos membranas, gracias a la membrana mitocondrial interna y un conjunto de proteínas que están integradas en la membrana mitocondrial interna, es que se puede dar ese fenómeno que ustedes tienen en pantalla, que es la producción de ATP, que es la moneda energética celular. Entonces, gracias a las membranas es que existen los componentes necesarios para generar ATP en la célula. Esto funciona específicamente en la membrana mitocondrial interna. Eso que tienen en pantalla se llama cadena transportadora de electrones, que es lo que genera las condiciones para que posteriormente funcione algo que se llama fosforilación oxidativa, que consiste en la formación de ATP como moneda energética celular. Entonces, gracias a la membrana de la mitocondria, la membrana interna de este organelo, es que nosotros tenemos suficiente energía para poder subsistir. Y ahora sí, la última, por lo menos la última que vamos a repasar, ya si tienen preguntas vemos después, tenemos como función de las membranas celulares el mantener la cohesión entre células, permitir las adhesiones intercelulares para que los epitelios y los tejidos tengan sus células unas unidas con otras, generando tejidos, órganos, sistemas. Entonces, la membrana plasmática y las membranas celulares contienen elementos necesarios para unir y comunicar una célula con otra y a esas células con la matriz extracelular correspondiente para que estén ancladas al epitelio al que pertenecen. Esa es otra de las funciones, generando algo que se llama polaridad celular. Cuando tenemos que dentro de la membrana están esas funciones de adhesión y cohesión intercelular y cohesión a una membrana basal para que un epitelio se mantenga en orden, se dice que la célula tiene polaridad. Eso significa que tiene una región basal donde la membrana se une con la membrana basal y una región apical que es donde está la parte superior, por ejemplo en el intestino, donde se da el proceso de absorción de nutrientes. Entonces van a tener diferentes funciones, un polo de la célula con otro polo de la célula, y eso es gracias a la distribución de la membrana plasmática. Bien, ahí termino. Si ustedes tienen preguntas, este es el momento para preguntar y pues les escucho y dependiendo de sus inquietudes me voy a la diapositiva que sea necesaria. Dígame, Alcides. Solo quiero que me confirme un par de cositas, no hace falta que pase la diapositiva. Correcto, Primero que todo, con las proteínas, a las que son las integrales, que son politópicas, que son las que funcionan, si me equivoco, funcionan como canal, ¿verdad? Pueden funcionar como canal, pueden funcionar como receptores también. Pueden tener diferentes funciones. Ok, y en el caso de las que son glicoproteínas, a las que tienen su residuo de carbohidrato apuntando hacia afuera, estos pueden funcionar como receptor también.
también pueden funcionar como receptores. Acuérdense que a veces son proteínas politópicas que tienen carbohidratos. Entonces ahí estamos mezclando el término politópico con carbohidratos. Las glucoproteínas generalmente también son politópicas y tienen como función ser receptor para poder generar procesos de comunicación celular. Entonces ahí estaríamos sumando los dos conceptos. Proteínas politópicas, que son glucoproteínas y que funcionan como receptores, como receptores de la comunicación o de las señales que se producen al exterior de la célula. No sé si me entiende. La entendí, gracias. Y con respecto al movimiento de la membrana, como usted mencionaba que tiene la propiedad de ser una estructura dinámica, ni la difusión lateral, ni la rotación, ni la flexión, ninguno de ellos necesita ATP, ¿verdad? Solamente el flip-flop. Esos tres que usted mencionó suceden espontáneamente, es decir, que los fosfolípidos pueden impulsar su movimiento sin necesidad de ATP. Solo el flip-flop necesita de la presencia de enzimas, algunas requieren ATP o la escramblasa requiere calcio. Ah, la escramblasa, calcio. Uh-huh. Ok, y la última con respecto a la capacidad de autosellado, no es una capacidad que vaya por sí sola, ¿verdad? Sino que va acompañada de la fluidez y de la flexibilidad. O sea, esa parte, porque la capacidad de autosellado es cuando la membrana se fracciona, se fragmenta, se parte, las interacciones hidrofóbicas entre los fosfolípidos la vuelven a unir de manera natural, como un imán atrae a un metal, es decir, que los fosfolípidos se vuelven a unir. Esa funciona por las interacciones hidrofóbicas y las otras funcionan dependiendo de la conformación de los fosfolípidos y de la temperatura y de la cantidad de colesterol. La flexibilidad y la fluidez son las que van juntas. La capacidad de autosellado, esa parte, y la dan las interacciones hidrofóbicas entre los fosfolípidos. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Es hora de preguntar. No veo manos levantadas. Bien. Gretel. Adelante, Gretel. El funcionamiento, dice, de las escramblasas, flipasas y flopasas. Vale. Vamos a repetir esa parte. Parece que las flipasas, flopasas y escramblasas lo que están permitiendo es el movimiento de flip-flop de los fosfolípidos de una parte de la bicapa a la otra parte de la bicapa, ya sea de la interna a la externa o viceversa. Ya vamos a ver. Quiero ver si se comparte. Ahí tienen en pantalla a la flipasa, a la flopasa y la escramblasa. Entonces, ¿qué requiere la flipasa? La flipasa ha detectado que hay un fosfolípido que está en la cara externa y no debe estar ahí. ¿Sí? Entonces, este fosfolípido que está en la cara externa debe pasar a la cara interna. ¿Qué hace la flipasa? Toma una molécula de ATP, la hidroliza y eso nos da la energía necesaria para que esta enzima pueda mover ese fosfolípido de la cara externa hacia la cara interna. Es decir, que el ATP simplemente da la energía necesaria para hacer el movimiento, pero la enzima permite el cambio de lugar. Lo mismo sucede con la flopasa, pero el movimiento es al contrario, de la cara citosólica o cara interna hacia la cara externa, siempre utilizando una molécula de ATP que se hidroliza y se genera ADP más grupo fosfato generando energía, permitiendo el movimiento del fosfolípido de la cara interna hacia la cara externa. Las escramblasas, en cambio, tienen un ion calcio asociado a su estructura. Ese ion calcio que está asociado a su estructura permite hacer fenómenos, o sea, el calcio puede ser un segundo mensajero, por ejemplo, que permite que la enzima genere un intercambio, es decir, que va a mover dos fosfolípidos a la vez, uno de la cara interna hacia la cara externa y el otro viceversa. Entonces, la escramblasa no requiere ATP, sino que requiere de la producción de un segundo mensajero, como es el calcio, para generar el movimiento de dos fosfolípidos de una bicapa a la otra. Uno pasa del exterior al interior y el otro pasa del interior al exterior, haciendo un intercambio de esos fosfolípidos. No sé si me entendió, Gretel. ¿Está bien así?
Perfecto, Gretel. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Todavía tenemos tiempo. ¿No? En los esfingolípidos solo mencionó la esfingomielina, ¿verdad? Sí, solo ese aparece como principal prototipo, la esfingomielina. O sea, no hay una familia tan extensa como en el caso de los fosfoglicéridos. Solo mencioné eso. Ok, gracias. Bien. ¿Algo más? Las balsas lipídicas. Vale, vamos a ir a ver las balsas lipídicas. Las balsas lipídicas son partes, ese ruido que escuchan al fondo, porque aquí en la facultad están construyendo y botando material a través de un tubo. Por eso se oye un ruido, no sé si lo alcanzan a escuchar, a mí me llega a molestar. Aquí están las balsas lipídicas, ya se las comparto. Bien, las balsas lipídicas son partes de la bicapa que tienen una consistencia más gruesa. Se le llama un microdominio porque es una parte o una región específica de la membrana que está reforzada con diferentes tipos de fosfolípidos y de colesterol y proteínas, en este caso glucoproteínas, porque se cree que estas regiones más engrosadas, que son ricas en colesterol, esfingomielina y glucolípidos, están ahí como reforzando el resto de la bicapa para poder ejercer o mediar procesos de comunicación y señalización celular. Es decir, que son regiones específicas de la membrana que tienen un contenido distinto al resto de la membrana, generando regiones como más gruesas y reforzadas de fosfolípidos, que en general se les atribuye la función de comunicación y señalización celular. Pero les explicaba en clase de que no todos los biólogos moleculares están de acuerdo con que esas balsas estén presentes en células vivas, porque lo han estudiado en fenómenos in vitro, y in vitro han visto que la membrana tiene esas partes más engrosadas, que son dominios específicos llamadas balsas lipídicas, pero que en una célula viva como tal nunca han podido presenciar la existencia de esas balsas lipídicas. Por eso está como, hay libros que dicen que sí, hay libros que dicen que no, que solo son estructuras que se forman a partir de sacar a los fosfolípidos de su entorno natural, que es la célula. Pero en general, si acaso sí existen, porque Leninger me parece que sí lo afirma, son regiones de membrana especializadas con cierto tipo de fosfolípidos, mencionan la esfingomielina, más colesterol, más proteínas que tienen carbohidratos para poder establecer comunicación celular. Eso sobre las balsas lipídicas. No sé si me di a entender. Jocelyn. Adelante, Jocelyn. Sí, quisiera que me volviera a explicar lo de los fosfoglicéridos en la manera en cómo se crean. Que usted estaba diciendo de los fosfatidiletanolamina y todo eso. Sí. No, cómo se crean lo van a ver más adelante. Ay, cómo se crean es un lío. Ahorita les voy a explicar la estructura. La creación de estas moléculas son vías metabólicas que las vamos a estudiar más adelante, pero igual sí les explico la estructura. Ahorita no les recomiendo saber cómo se fabrican en el organismo. Lo veremos más adelante. Bien, ¿cómo es la estructura de un fosfoglicérido? Tienen como base al glicerol, que es un alcohol de 3 carbonos. Aquí lo pueden ver, CH3, CH, CH2. Esos 3 carbonos van a tener cada uno un componente unido. El carbono 1 y 2 contienen unidos ácidos grasos unidos, o sea, y están cohesionados al glicerol a través de un enlace éster cada uno. Este ácido graso que usted ve acá está unido con un enlace éster al carbono 1. Este otro está unido con un enlace éster al carbono 2 del glicerol. Y siempre en el carbono 3, por un enlace fosfodiéster, que es un enlace distinto, se une al grupo fosfato. El grupo fosfato se une a un alcohol que se le llama alcohol de cabeza porque está ubicado en la cabeza polar del fosfolípido. Entonces, toda esta parte que está en celeste, naranja y rosa forman la cabeza polar.
y lo que está en amarillo es la parte no polar o parte hidrofóbica. El alcohol que está unido al grupo fosfato, que forma parte de la cabeza polar, es el que le determina el nombre del fosfolípido y va a ser distinto para cada fosfolípido. Entonces, en general, en su estructura, o sea, se llaman fosfatidil, y se les agrega el nombre del alcohol específico que está formando parte de su estructura. Entonces, cuando está el fosfatidil unido a una etanolamina, se llama fosfatidil-etanolamina, y así para cada uno. Va a tener el nombre del alcohol de la cabeza polar. Entonces, en la estructura hay glicerol unido a 2 ácidos grasos y el carbono 3 a un fosfato y un alcohol de cabeza, que es el que le da el nombre y es distinto para cada uno de los fosfolípidos. No sé si me entendió, Jocelyn. Sí, muchas gracias. Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Todo está claro? ¿Puede volver a mencionar lo de los glucolípidos? Lo del cerebrócido, gangliósido y el siguiente. Vale. Entonces, veamos la siguiente diapositiva. Estos no son los glucolípidos, sino los esfingolípidos. ¿Por qué se las pongo primero esta? Porque la base de los glucolípidos es la misma. Tienen, en lugar de glicerol, otro alcohol que se llama esfingosina, que es este de verde, que es un alcohol que tiene una larga cadena hidrocarbonada. A la esfingosina, en el carbono 2, hay un grupo amino unido. Ese grupo amino se une con un ácido graso. Entonces, la esfingosina más el ácido graso forman algo que se llama ceramida y es la base tanto para los esfingolípidos como para los glucolípidos. Entonces, esta parte de la esfingosina más el ácido graso formando la ceramida es la misma base que ocupan los glucolípidos. Entonces, luego podemos ver a los glucolípidos con su ceramida correspondiente. Aquí la veo. No, esta es la misma diapositiva, no se me cambió. Hoy sí. Va. Aquí puede ver ya a los glucolípidos. La parte de abajo que está dibujada en verde es la esfingosina. La celeste es el ácido graso formando una ceramida. Entonces la base sobre la que se asienta el glucolípido se llama ceramida, formado por una esfingosina y un ácido graso. En la parte superior o cabeza polar van a estar unidades de carbohidratos unidas. Tenemos cuando hay un solo unidad de monosacárido, se le llama cerebrócido, es decir, que está la ceramida con una sola unidad de monosacárido, que puede ser una glucosa, una galactosa, etcétera, una glucosa, una galactosa o cualquier otro monosacárido. Eso es un cerebrócido. Un gangliósido es la misma ceramida, pero que tiene un oligosacárido. ¿Qué es un oligosacárido? Un conjunto de carbohidratos unidos entre sí. Para que se llame gangliósido, tiene que tener este oligosacárido que forma la parte polar, tiene que tener sí o sí un ácido ciálico en su estructura. Un ácido ciálico es un monosacárido específico que funciona mucho dentro de estos glucolípidos. Si tiene ácido ciálico, se llama gangliósido. Si está la ceramida y el oligosacárido, pero sin el ácido ciálico, no hay ácido ciálico en este conjunto de carbohidratos, se llama globósido. Y por la ausencia de ese ácido ciálico, se dice que los globósidos tienen una característica de ser neutros, de no tener ninguna carga. Son glucolípidos neutros, así le dice Leninger a este tipo de glucolípidos, que son los globósidos. Entonces, un gangliósido y un globósido es prácticamente lo mismo. Una ceramida con un oligosacárido unido, pero ¿cuál es la única diferencia? La presencia de ácido ciálico dentro del gangliósido y la ausencia en el globósido. No sé si está bien así. Sí, muchas gracias. Bien, ¿algo más? Si no, damos por terminada
Algo más, algo más.